Vale. Que si luego me iré a ver al nieto, que lo tengo con... Dijiste que mi nieto es ahí, diseño. Bueno, le digo porque vamos a conectarlo con ello, a ver si logramos. Vale. Bueno. Si logramos hacer algo. La idea está, el entusiasmo nuestro está, los deseos de los demás lo desconozco. Claro, pero esto como otro, si va a ser con un lápiz y un papel, pues... Sí, bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy va a ser rehabilitación en las cardiopatías congénitas y va a ser realizado por la doctora Ana Úbeda, que veis que es una doctora joven que conocí, hemos estado repasando en el 2007 me parece, que vino ya así muy impresionante, muy activa, con buenas ideas para desarrollar un programa de rehabilitación en cardiopatías congénitas que en ese momento no existía en ningún sitio. Y me acuerdo una cosa pues muy agradable para mí, que es que hicimos un programa piloto con los pacientes que más en teoría se benefician de esto, que son los que tienen cirugía disfontal, y que culminó, hemos estado repasando 2010, me parece, un mes de noviembre, en un partido de fútbol contra los alevines o los infantiles del Real Madrid, y fue un éxito completo. Después ella se fue a Estados Unidos, ha estado unos años allí haciendo rehabilitación en cardiopatías congénitas en el hospital más importante del mundo, en Boston, que pioneros en pruebas de esfuerzo, consumo de oxígeno, y hemos tenido la suerte que después de unos años ha vuelto y está de nuevo en el programa de rehabilitación cardíaca del Gregorio Marañón. Ahora mismo es un programa que está en sus inicios con muchas claroscuros, pero que esperamos poder desarrollar, y podemos, si podemos, también intentaremos desarrollarlo aquí en este centro. Entonces espero que le hagáis muchas preguntas, porque nosotros se las vamos a hacer, porque esto está en Mantilla, seríamos prácticamente pioneros en este tipo de actividades. Pues venga, Ana. Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría hacer es darle las gracias al Hospital Nisa por haberme invitado a dar estas charlitas. Voy a hablaros, como os ha dicho el doctor Maro, de la rehabilitación en la cardiopatía congénita. Esto es un poquito la estructura de la charla que voy a dar hoy. Vamos a empezar hablando un poquito de la epidemiología, es una introducción. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones y las comorbilidades que vemos a veces en pacientes con cardiopatías congénitas y cómo son los programas de rehabilitación cardíaca que estamos diseñando para este tipo de niños. Entonces, esta gráfica, aunque parece bastante complicada, me gusta mucho porque lo que ilustra es cómo ha cambiado la supervivencia en esta población a lo largo de los últimos 40 años. En Canadá es un sistema sanitario público. Cuando nace un niño con cardiopatías congénitas, entra a lo que es el registro del gobierno de cardiopatías congénitas, con lo cual han podido hacer este estudio bonito, recogiendo datos de estos pacientes entre 1980 y el 2009-2010, que fue cuando se publicó este trabajo. Lo que vemos aquí si muevo el ratón se ve... vale. Aquí lo que vemos en la columna son los rangos de edad de los pacientes. Aquí pasamos de menos de un año de edad hasta los 90 años. Y aquí lo que vemos son las proporciones de muerte, ¿de acuerdo? Estos son lo que pasaba en los años 80 y esto es lo que estaba pasando en los años 2000. Si nos fijamos en los años 80, la gran mayoría
de las muertes de estos niños se producía en el primer año de vida, y ya en los años 2000 tienen una esperanza de vida muy parecida a la de la población normal sin una población sin cardiopatía congénita canadiense, que es lo que representa esta línea negra de aquí de puntitos. Entonces, ¿y esto a qué se ha debido? Pues a los avances médicos y quirúrgicos que se han producido en los últimos 30 años. ¿Qué pasa? Que tenemos una población creciente de supervivientes con cardiopatías congénitas, que está fenomenal. Lo que pasa es que la calidad de vida no es óptima y a veces tienen algunas limitaciones funcionales, con lo cual ahora el objetivo desde el punto de vista médico, aparte de asegurar la supervivencia, es mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué tipo de complicaciones y comorbilidades podemos ver en este tipo de pacientes. No los tiene por qué tener todos, sino son los que más frecuentemente se han visto asociados a este tipo de patología. Hemos visto algunas alteraciones neurológicas. Lo que se ve a veces en estos niños es que el desarrollo y la maduración del cerebro a nivel del feto no es igual a los niños que no tienen una cardiopatía congénita. Con lo cual, un niño con una cardiopatía congénita que nace a término, es decir, cuando le toca, tiene una madurez cerebral muchas veces parecida a la de un niño sin cardiopatía congénita que nace con un mes de prematuridad. Eso hace que su cerebro sea más delicado. También vemos lo que se llama daño de la sustancia blanca. Por alteraciones de la forma que tiene de circular su sangre, por las cirugías a las que se someten, a veces se ve dañado lo que es la sustancia del cerebro. Pero esto, digo otra vez, no es en todos los casos. Y luego sí que se ha visto que hay una mayor incidencia de infartos cerebrales en niños con cardiopatías congénitas. Y esto otra vez está relacionado con las alteraciones de la circulación y con las cirugías muchas veces. ¿Y esto en qué resulta? Pues a veces estos niños vamos a ver que tienen pues alteraciones motoras, pues igual les cuesta caminar más que otros niños, igual el neurodesarrollo cuando están creciendo al principio y tienen que adquirir todos los hitos pues de sedestación, gateo, marcha, van un poquito más retrasados con respecto a otros niños que no tengan cardiopatías congénitas. Y luego otra serie de alteraciones que se ha visto es que a veces estos niños tienen problemas en la función ejecutiva, que se llama, y también problemas de aprendizaje. Entonces son cosas que se han visto en algunos de los pacientes. A nivel psicológico, sí que se ha visto que hay índices un poquito mayores de depresión y ansiedad en comparación con la población que no tiene cardiopatías congénitas. Hay a veces que tienen problemas con la imagen corporal, les da vergüenza sus cicatrices o su aspecto. Tienen problemas con la internalización y el procesamiento a veces de los problemas. En la socialización a veces se puede ver afectada muchas veces porque se pasan hospitalizados durante mucho tiempo y eso va a afectar a su capacidad de relacionarse. Y también a veces se ha visto que tienen problemas de adaptación o de coping, que se dice en inglés. Otro problema importante que hemos visto son las alteraciones de la alimentación. Y las causas de estas alteraciones son muy variadas. A veces cuando los niños están en insuficiencia cardíaca habréis visto que les cuesta más respirar. Cuando tienen tanto trabajo para respirar, el tragar a la misma vez que respiran tan rápido es más complicado. A veces desarrollan hipersensibilidad oral, que se llama, y eso es porque llevan intubados mucho tiempo y la boca es muy hipersensible, entonces a la hora de meter cualquier objeto o cualquier líquido lo pueden reconocer como algo muy desagradable. Se ha visto que también tienen una mayor incidencia de reflujo y distrés gastrointestinal. A veces no son capaces de coordinar motóricamente lo que es el proceso de la masticación y luego de lo que es tragar. A veces tienen problemas para tragar y otras veces, pues lo que decíamos, que tenían problemas para coordinar la succión y la deglución. Y luego el balance calórico en estos pacientes es muy importante. Muchas veces cuando están inestables, casi toda la energía la van a utilizar para estabilizarse a nivel fisiológico y por lo tanto van a utilizar un mayor número de calorías de lo que esperaríamos para un niño sano
y que no necesite estabilizarse tanto como estos. ¿Y por qué es importante la alimentación en esta población? Pues porque se ha visto que los problemas de alimentación se han relacionado con complicaciones, tanto a nivel entre las etapas de cirugías, por ejemplo, para aquellos pacientes que tengan lo que llamamos las cirugías seriadas, como por ejemplo, eso por una parte, y por otra, el niño cuanto más grande esté a la hora de la cirugía, mejores han visto que son los resultados, con lo cual facilita la labor del cirujano también. Otras afectaciones que podemos ver en algunos casos, pues a veces vemos que pueden tener alteraciones de lo que se llama el tono motor, el tono muscular, ¿de acuerdo? Y eso puede manifestarse como que tengan un tono muy bajito y que sean niños muy blanditos, o al revés, que tengan un tono muy alto y a veces le impida mover algunas partes del cuerpo. A veces vemos alteraciones del tejido conectivo, pues que tengan hiperlaxitud de las articulaciones. Alteraciones de la caja torácica. Son pacientes que a veces se les hace varias cirugías y cada vez que se le abre la caja torácica, pues al cicatrizar puede que la movilidad de esa caja torácica se vaya viendo afectada. Y se ha visto que el número de escoliosis en estos pacientes es mayor que en otro tipo de poblaciones. También se ha visto que se afectan los pulmones a veces. Lo que llamamos una afectación restrictiva, lo que hablábamos antes de las cirugías de tórax repetidas, puede limitar la movilidad de los pulmones, con lo cual la eficiencia ventilatoria que tienen. A veces los bronquios y las vías pulmonares están un poquito obstruidas. Otras veces lo que hemos visto es que la musculatura respiratoria es más débil que la de otros niños que no tengan una cardiopatía congénita, y esto se puede ver a veces porque son más inactivos físicamente. A veces hay pacientes que tienen infecciones respiratorias de repetición. Esto a veces puede estar ligado a que tengan alteraciones de la deglución o problemas para tragar. Y otras veces se ha visto que tienen una parálisis diafragmática, es decir, el músculo que ayuda a la respiración se ve afectado durante alguna de las cirugías. Vamos a hablar un poquito, os voy a explicar un poquito sobre la fisiología del ejercicio para que entendáis la importancia. El objetivo máximo del sistema cardiovascular en las personas es poder aportar el oxígeno suficiente para generar energía frente a un aumento del metabolismo. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio y necesitamos unos músculos que estén trabajando constantemente, necesitamos aportar oxígeno a esos músculos para que generen energía, porque es la forma más eficiente que tenemos de generar energía. Entonces, para que tengamos una capacidad de ejercicio normal, va a haber tres sistemas que tienen que funcionar bien. Uno es el sistema pulmonar, otro es el sistema cardiovascular y otro es el sistema muscular. Y en cada uno de estos sistemas, cuando nosotros hacemos ejercicio, se van a dar una serie de cambios que llamamos nosotros fisiológicos normales. Por ejemplo, en los pulmones, pues vamos a aumentar la frecuencia respiratoria y la cantidad de aire que movilizamos. A nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca y la cantidad de sangre que moviliza el corazón. Y a nivel muscular, lo que pasa es que se extrae más oxígeno de la sangre para poder generar esta energía. ¿Y cómo podemos nosotros medir la capacidad de ejercicio no solamente en niños con cardiopatías congénitas, sino en general? Pues a través de las pruebas de esfuerzo. Básicamente hay dos. Una es una prueba de esfuerzo normal y la otra es con análisis de gases. En una prueba de esfuerzo normal lo que hacemos es cogemos al niño y le vamos a conectar a un aparato de electrocardiografía y le vamos a poner en una cinta o en una bici a hacer ejercicio. Y mientras va haciendo ejercicio vamos a ir midiendo las variaciones o los cambios que va a hacer a nivel de la tensión arterial, de la saturación de oxígeno, de la cantidad de oxígeno en sangre, de la frecuencia cardíaca, y vamos a ver
si hace arritmias o no con el ejercicio. Y nos va a dar cierta información con respecto a la capacidad que tiene ese niño de adaptarse al esfuerzo. Hay otro tipo de prueba de esfuerzo, como hemos mencionado antes, que es con análisis de gases. Es muy parecida a la prueba anterior. La diferencia está básicamente en que durante la prueba el niño, como veis aquí en la foto, lleva o una mascarilla o una pieza metida en la boca. Y con esa pieza lo que vamos a medir es el oxígeno que expulsa y el oxígeno que consume y el dióxido de carbono que elimina. Y con estos parámetros nos va a dar muchísimo más información acerca de los tres sistemas por separado. Nos va a dar información de cómo están funcionando los pulmones, nos va a dar información de cómo está funcionando el sistema cardiovascular y de cómo está funcionando el sistema musculoesquelético. Con lo cual, la cantidad de información que nos aporta es mucho más rica y es mucho más precisa. Ahora os quiero hablar un poquito de lo que es la actividad física. La OMS, en general, para cualquier niño con cardiopatía congénita y sin cardiopatía congénita, lo que recomienda es que practiquen por lo menos 1 hora de ejercicio de intensidad moderada al día. ¿Y qué es una intensidad moderada? Pues básicamente es aquella que te hace sudar y acelera tu respiración, aunque puedas seguir hablando. Y en pacientes con cardiopatías congénitas lo que vamos a monitorizar un poquito es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es la actividad física en pacientes con cardiopatías congénitas con respecto a otros pacientes normales? Pues se ha visto en gran variedad de subgrupos o subtipos de cardiopatías congénitas que la actividad física es menor que la de otros niños que no tengan una cardiopatía congénita. Muchos de los factores están relacionados con la ansiedad que genera la actividad física en el niño. No solo por parte del niño en sí, sino muchas veces los papás tienen miedo a que el niño haga ejercicio, el profesor de gimnasia en el colegio tampoco le deja que haga ejercicio. Entonces hay muchos tabús con respecto a la actividad física en los pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Y por qué es tan importante y cómo es la capacidad de ejercicio en general en las cardiopatías congénitas? Esto es una tabla que puede parecer complicada, pero aquí lo que vemos son los distintos grupos de cardiopatías congénitas. Empezamos con lo que son las más simples y van bajando aquí hacia las más complejas. Luego aquí está clasificada la capacidad de ejercicio expresada como consumo de oxígeno. Por debajo de un 80% del consumo de oxígeno consideramos que el paciente tiene una capacidad de ejercicio por debajo de la media, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que cuanto más complejo es la cardiopatía congénita del niño, menor suele ser su capacidad de ejercicio. ¿Y por qué es tan importante esta capacidad de ejercicio en pacientes con cardiopatías congénitas? Básicamente lo que viene a mostrar estas dos gráficas es que se ha visto que cuanto más baja sea la capacidad de ejercicio del niño, mayor probabilidades va a tener de tener algún tipo de complicación a nivel de hospitalización y ya a más largo plazo se ha visto que aumenta la mortalidad. Entonces, en un primer momento, hace unos años, nos planteamos la pregunta de ¿se puede revertir esta disminución de la capacidad de ejercicio en niños con cardiopatías congénitas? ¿O esta disminución del ejercicio es por la alteración de base que tienen y igual no podemos hacer nada por revertirlo? Entonces lo que hicimos fue estudiar a un grupo bastante grande de pacientes con cardiopatías congénitas, eran pacientes adultos, y lo que hicimos fue comparar dos pruebas de esfuerzo con análisis de gases, con una diferencia de por lo menos 6 meses y un máximo de 2 años, y clasificar a los pacientes en esas dos pruebas según la cantidad de ejercicio que referían hacer a la semana. Entonces los dividimos en dos grupos: aquellos pacientes que hacían ejercicio de forma reglada menos de 2 veces por semana y más de 2 veces por semana. Y lo que vimos básicamente es que aquellos pacientes que hacían ejercicio más de 2 veces por semana en la primera prueba de esfuerzo
mantenían su capacidad de ejercicio o incluso la aumentaban en la segunda prueba de esfuerzo. Otra cosa que miramos también fue cuál es el efecto del cambio en la actividad física sobre la capacidad de ejercicio en estos pacientes con cardiopatías congénitas, según esta clasificación que habíamos dicho. Entonces, vimos lo que esperábamos ver, y es que esta disminución de la capacidad de ejercicio es reversible. Es decir, si un paciente no hacía ejercicio en la primera prueba de esfuerzo y en la segunda prueba de esfuerzo estaba haciendo más de 2 veces ejercicio por la semana, se veía un aumento clínicamente significativo de su capacidad de ejercicio. Luego, si entrenamos a estos pacientes, podemos mejorar su capacidad de ejercicio y potencialmente disminuir el número de complicaciones que tengan más adelante. Entonces, en general, los programas de rehabilitación cardíaca se han basado en los pacientes adultos con una cardiopatía adquirida. Pero como ya hemos visto, los pacientes con cardiopatías congénitas tienen una problemática muy específica y muy diferente a la que podemos ver en los pacientes con cardiopatía adquirida. Los dos tienen una disminución de la capacidad de ejercicio en general. Pero en la cardiopatía adquirida, a diferencia de la cardiopatía congénita, vemos a pacientes que son más propensos a tener diabetes, a ser obesos y a tener alteraciones del colesterol. Con lo cual, la población y la forma que tenemos de abordar a estos pacientes va a ser muy diferente. Entonces vamos a hablar ahora, sabiendo todo lo que sabemos y habiendo visto todo lo que hemos visto, de cómo son los programas de rehabilitación cardíaca para cardiopatía adquirida y un poco cómo los podemos enfocar mejor hacia niños con cardiopatías congénitas. La rehabilitación cardíaca para la cardiopatía adquirida se desarrolló sobre todo en los años 70. Hasta ese momento lo que se hacía con pacientes cardiópatas era tenerlos encamados, y se vio que si los activaban y los hacían hacer ejercicios y mejorar su capacidad de ejercicio, tenían menos complicaciones. La estructura clásica de la rehabilitación cardíaca se divide en 3 fases. La primera fase es la aguda y suele ser después de la cirugía o después del infarto, y suele realizarse de forma hospitalaria, y básicamente lo que busca es asegurarse que esa persona adulta sea lo suficientemente independiente para volver a su casa y manejarse por sí misma. La segunda fase o subaguda ya se realiza de forma ambulatoria, es decir, el paciente ya está en su casa y viene al centro de rehabilitación a hacer el programa, y se suele hacer entre el segundo mes y el primer año, y es la fase más conocida, la del reentrenamiento del esfuerzo y la parte educativa. Una vez que se ha completado la segunda fase, se puede pasar a la tercera fase, que es una fase de mantenimiento, donde los pacientes van a un polideportivo donde están un poquito monitorizados y se espera que realizan ejercicio durante toda la vida. Y aquí a la derecha lo que vemos es la estructura clásica de los programas de rehabilitación, donde tenemos un componente de reentrenamiento al esfuerzo, donde el paciente está monitorizado y poquito a poco vamos aumentando el esfuerzo que va haciendo. Una parte educativa donde se les habla a los pacientes de la nutrición, la medicación, su patología de base, los factores de riesgo para que puedan ir haciendo un cambio de estilo de vida. Y luego por otra parte hacemos un control, lo que llamamos un control de factores de riesgo, pues ajustar la medicación de la tensión arterial, del colesterol, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de los pacientes adultos con una cardiopatía adquirida, ¿cuáles son las terapias que vemos en el postoperatorio agudo de niños con cardiopatías congénitas? Pues hicimos un trabajo retrospectivo mirando al tipo de terapias que necesitaron niños en el postoperatorio agudo de cirugías con cardiopatías congénitas durante 2 años. Y vimos que casi un 50% de los niños necesitaron algún tipo de terapia específica de rehabilitación. La más frecuente era las alteraciones de la deglución, y trabajaban los logopedas con ellos para mejorar este tipo de problemas. Fisioterapia normal, que es lo que trabaja la función motora gruesa, que se dice, pues es, por ejemplo, caminar, el poderse mover de forma libre.
Hay especialistas del neurodesarrollo, que son neuropsicólogos, que evalúan también a los pacientes para ver si tienen algún tipo de alteración. Luego, la terapeuta ocupacional trabajaba sobre todo en lo que es el miembro, las extremidades superiores y lo que llamamos las actividades de la vida diaria. Pues que el niño se pueda vestir solo, que sea lo más independiente, que pueda comer solo, lo más independiente posible. Y luego había algunos pacientes, un 3,5%, que necesitaron logopedia para terapia del habla. Con lo cual, todo esto nos hace plantearnos que las necesidades rehabilitadoras de los pacientes con cardiopatías congénitas es muy diferente a los adultos con una cardiopatía adquirida. Entonces, podemos coger de la parte de los adultos el programa de reentrenamiento al esfuerzo para aquellos pacientes más mayores, ya que sean mayores de 6-7 años, que puedan hacer una prueba de esfuerzo y participar en un programa de entrenamiento. Pero antes de eso, podemos ayudarlos a ser más funcionales y más independientes a través de intervenciones psicológicas, a través de la educación tanto del niño como de los papás, a través de la fisioterapia, de la terapia ocupacional y de la logopedia y terapias de la devolución. ¿Qué evidencia hay acerca de la rehabilitación en cardiopatías congénitas? Al igual que la evidencia en rehabilitación en la cardiopatía adquirida es abrumadora, se ha demostrado que mejora la morbimortalidad. Esto implica que disminuye las complicaciones que tienen los pacientes a medio y largo plazo y también aumenta la supervivencia. En los niños con cardiopatías congénitas no está muy bien estudiado y creo que se debe en parte porque ha sido muy reciente el que estos niños hayan tenido la posibilidad de hacerse mayores y que nosotros hayamos podido ver cuáles son sus necesidades funcionales para poder proveerles de un programa adecuado. Con lo cual todavía quedan muchos estudios por hacer, pero los pocos estudios que se han hecho sí que demuestran que hay ciertas mejorías y que no hay riesgos en hacer un programa de rehabilitación cardíaca en estos niños. Entonces, ¿cómo nos planteamos hacer un programa de rehabilitación en la cardiopatía congénita? Pues vamos a empezar lo más pronto posible. Yo, en otro hospital donde he estado trabajando, pues empezábamos desde el día cero, desde que nacían los pacientes, incluso antes de la cirugía, a veces los preparábamos para la cirugía para que mejorara el resultado de la cirugía a veces. Va a ser una intervención multidisciplinar, va a ser un equipo el que va a trabajar, de terapeutas, el cardiólogo, el cirujano y los rehabilitadores. Es importante establecer un seguimiento rehabilitador, es decir, que haya un rehabilitador que lo evalúe cada 6 meses, año más o menos, para que vaya viendo la evolución del paciente y vaya detectando los problemas, si es que los hay, lo antes posible para poderlos tratar lo antes posible y que no tengan el impacto funcional que tendrían si se descubren un poquito más tarde. Es muy importante incluir a la familia y a los papás en todo este proceso de rehabilitación, porque al final del día son ellos los que van a marcar el estilo de vida del paciente, con lo cual ellos tienen que estar de acuerdo con todo el proceso y participar en el proceso de rehabilitación. En Boston lo que hacíamos, había niños que después de la cirugía estaban muy afectados o estaban muy debilitados o habían tenido algún tipo de complicación. Entonces estos niños a veces los mandábamos a centros de rehabilitación de rehabilitación infantil donde estaban ingresados y se les hacía una rehabilitación de forma intensiva durante, pues dependiendo un poco del caso, en 2 semanas, 2 meses, para hacer que el niño fuera lo más funcional posible al final de esa terapia y que la familia se sintiera cómoda manejando a ese paciente en su estado nuevo o pues adquiriendo estrategias para mejorar la funcionalidad del paciente. Y luego, lo que decíamos, para pacientes un poquito más mayores está muy bien crear programas de rehabilitación con reentrenamiento al esfuerzo. Llevamos, como dice ahí el doctor Maroto, desde el 2009 haciendo reentrenamiento al esfuerzo en el Gregorio Marañón y los resultados son muy buenos.
lo que hemos visto es que disminuye muchísimo la ansiedad con respecto al ejercicio físico, tanto en el paciente como en la familia, que es muy importante. Y ellos aprenden a hacer ejercicio de una forma controlada y segura en todo momento. Y lo que hemos visto es que también se hacen mucho más activos, con lo cual estamos intentando mejorar esa capacidad de ejercicio del paciente y disminuir las complicaciones que pueda tener un poquito más adelante. Muchas gracias. María. Aquí. Vale. Bueno, muchas gracias. Ha sido súper interesante, sobre todo porque cómo nos has situado. Yo quería preguntarte de la conexión entre rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar. Mi hijo el año pasado, tras una cirugía, tuvo una atelectaxia y el mayor problema que tuvimos fue toda la rehabilitación pulmonar, que eso también le causó luego pues más hospitalización y me imagino que le hubiera venido bien rehabilitación muscular también. Pero ¿están relacionadas? ¿Cómo lo ves? Te puedo preguntar, cuando me dices, o sea, tuvo una atelectasia y tuvo rehabilitación pulmonar, digo, fisioterapia pulmonar, sí. ¿Y luego se complicó o eso lo que pasa es que fue eterno. ¿La fisioterapia o la atelectasia? La fisioterapia, o sea, hasta que pudo salir de BiPAP, ¿verdad? El posoperatorio. El posoperatorio inmediato. Sí. Sí, o sea, sí que hacemos fisioterapia respiratoria. O sea, ¿está relacionado la rehabilitación cardíaca con pulmonar o son dos campos separados? Es que no puedes separar campos en la rehabilitación, porque al final lo que dices tú está todo relacionado. Entonces muchas veces no sé qué edad tiene tu hijo. En ese momento 7 años. 7 años. Pues un poco lo que estábamos hablando, que a veces llegan ya desacondicionados a... No sé si es el caso de tu hijo, no. Muchas veces llegan desacondicionados a lo que es la cirugía. Entonces, pues a veces es más difícil después de la cirugía, de que hayan estado intubados, quitarles esos tubos, precisamente porque su musculatura está débil. Y cuanto más tiempo pasen intubados, más débiles se vuelven también. Entonces es un poco un círculo vicioso. Y sí que trabajamos con eso. O sea, es que mi experiencia fue que estaban muy separados, el equipo respiratorio y el equipo cardíaco. Pero cuando me dices el equipo cardíaco, ¿rehabilitación cardíaca o...? Los cardiólogos sí. Como que no interactuaban entre ellos y me parecía, yo no sé nada, pero pulmón y corazón me parece que tendrían que estar trabajando bastante juntos los dos equipos, sí. ¿no? O sea, idealmente los equipos multidisciplinares deberían tener coordinación entre sí. La realidad es que todavía estamos trabajando en ello. Hay sitios donde funciona mejor esa colaboración, esa comunicación, y hay sitios donde funciona peor. Entonces, idealmente sí que debería haber un trabajo en equipo de los cardiólogos con rehabilitación, terapia, neumología en su caso, pero bueno. Gracias. Luego, tenía otra pregunta. Hoy he visto un vídeo que la verdad no sé si me ha gustado o no me ha gustado, porque en un lado sí y otro no. No sé si conoces, te puedo buscar el nombre, de un chico que es campeón olímpico de snowboard. ¿Conoces la historia seguramente? Con tetralogía de Fallot. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Que animaba a niños cardiópatas a no tengáis miedo, podéis ganar medallas olímpicas como yo. Mis padres, gracias a que mis padres me empujaron, he podido seguir pues un entrenamiento físico muy duro y ahora soy campeón olímpico. Hombre, yo con 2 niños cardiópatas claramente no me ha gustado, pero sí me ha gustado ver que este chaval lo había conseguido, ¿no? ¿Qué opinas? Yo es lo que he comentado un poquito. Hay mucho tabú, hay mucho que desconocemos acerca del ejercicio en los pacientes con cardiopatías congénitas. Pero
creo que lo que sí podemos decir es que creemos que a la larga es peor que sean inactivos y sedentarios frente a que sean activos. Hay formas de controlar al máximo el riesgo que están a los que se someten esos pacientes. Las pruebas de esfuerzo nos dan mucha información acerca de cómo funciona el corazón durante el ejercicio, acerca de si se producen arritmias o no se producen arritmias, y eso nos puede dar tranquilidad. Y luego hay ciertos tipos de ejercicio que se recomiendan frente a otros a pacientes con cardiopatías congénitas. Por ejemplo, se suele recomendar más un ejercicio aeróbico, pues correr, natación, etcétera, etcétera. En este caso, ¿no te parece que en un momento dado este chico puede petar, como quien dice? O sea, porque tiene un Fontán, ¿no? No, tenía una tetralogía de Fallot. Sí, Fontán no ponía. Vamos a ver, son opiniones muy subjetivas, pero primero, el deporte de alta competición no es sano para nadie, esa es mi opinión. ¿Por qué? Pero estamos hablando del largo plazo, porque muchos de los problemas que tenemos con los jóvenes es, esto no es recomendable, pero no te va a pasar nada a corto plazo. Estamos hablando, tienes unas lesiones residuales que estamos intentando que vivas bien, normal, muchos años. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Entonces, el deporte profesional no es una buena actividad para los pacientes con cicatrices en el corazón, porque ya ellos de por sí a largo plazo probablemente hagan arritmias. Entonces vamos a hacer que el corazón se hipertrofie, se haga grande, bajen sus frecuencias, y eso a largo plazo puede ser problema. Entonces no es una actividad recomendable. En general hay algunas cardiopatías, ya he operado una comunicación interauricular, pues podrá hacer de todo, pero en este caso, en esta tetralogía de Fallot, no es recomendable. Segundo, hay que tener claro que los profesionales, además de ese deporte, alrededor tienen otra cosa, que es competir exhaustos al máximo, sin tope y sin límite. Y tercero, hacer un ejercicio que es todo lo contrario que queremos, que es aeróbico, que es mucho abdominal, mucha prensa abdominal, mucha fuerza. Ahí en piernas sí es el anti-recomendación. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer y se puede ganar una medalla. ¿Que es recomendable? No. Esto es como si me dices, mira, tengo la tensión alta y me tomo aceitunas y boquerones en vinagre todos los días y tengo 20 años y no me pasa nada. Y cuando tengas 60, ¿qué va a pasar? Que vas a estar hecho un asco. Entonces esto es el mismo ejemplo. Ahora no te pasa nada. ¿Es recomendable ese tipo de actividad en un paciente con una cirugía compleja? No. Aunque lo puedas hacer a corto plazo, no. Y luego Yo soy muy... Otra cosa es la actividad física normal, pero normal no es ser olímpico. Claro, tú ves a toda esta gente como que desarrollo muscular hacen, ¿no? El otro día también en una noticia salían los que hacen halterofilia y estas cosas de los musculitos. Los últimos 5 campeones del mundo de no sé qué se habían muerto entre 50 y 60 años. Entonces lo pudieron hacer con 20. Y aparte luego hay unas guías clínicas que tenemos, son como consensos europeos del tipo de recomendación de actividad física que tienes por tipo de cardiopatía congénita, que es muy diferente, y severidad de ese tipo de cardiopatías congénitas. Entonces sí que tenemos, o sea, tu cardiólogo te puede dar pautas, por ejemplo, el doctor Maroto. Bueno, eso que has puesto es el mundo ideal. Entonces ahora hay que ser realista en donde estamos, que estamos arrancando. Entonces, si yo te planteo qué es lo mínimo que tenemos que tener para hacer un programa, lo mínimo necesario, ¿qué me contestas? Porque hay psiquiatras, psicólogos, logopedas, profesionales de la salud mental. Hay una cosa que se puede convertir en imposible aquí. Y luego, ¿cuál sería la prioridad? Porque estamos empezando y nosotros hemos puesto la prioridad en los que ya están operados y en los tipos de cardiopatía que creemos que son más beneficiosos. Sería beneficioso entonces, pero sobre todo Fontanes Fallot, trasplantes. Entonces sería mejor centrarnos en el pre, que no hacemos, ¿no? Porque tú estás con nosotros allí pre
No hacemos. La pregunta de que te ha dicho, igual habría hecho menos complicaciones respiratorias si lo hubiésemos entrenado para la cirugía. No lo hacemos. Estamos haciendo el post, que sí tenemos relación con la rehabilitación. En cambio, nosotros tenemos otra debilidad ahí, que es la relación con la neumología, con neumología de médico. Ahí tenemos poca relación. Con rehabilitación sí tenemos relación. Entonces, ¿qué es lo mínimo y cuáles son las prioridades? Y cuando hemos hecho los programas, si es realista un programa de 12 semanas que tienes que trabajar, tienes colegio, ¿qué alternativas hay a eso? Vale, pues yo creo que lo mínimo sería, visto el gran número de casos de problemas para la deglución en niños tan pequeños cuando tienen cirugías, igual eso sí que me parece importante a tener y que puede tener resultados muy buenos. Y luego fisioterapia sobre todo, porque el fisioterapeuta puede hacer el programa de reentrenamiento al esfuerzo y luego si hay algún otro tipo de alteración motora también podría intervenir ahí. Entonces supongo que ese sería el equipo mínimo que pondría yo. Y la otra pregunta era, perdón, las pre y post. Hacer entrenamiento pre, incluso se podría dar indicaciones para ir haciendo en casa con espirómetros y aparataje que no es caro y tampoco es complicado hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, bueno, pues sería una cosa que nos podíamos plantear para preparar esos pacientes. Y luego, para mejorar lo que es el cumplimiento, es verdad que un programa de 12 semanas es largo, es laborioso para los padres y para los niños. Puede que nos planteemos de aquí a un futuro hacer algo como telemedicina o algún tipo de, pues que vengan una vez por semana o una vez cada 2 semanas, que hagan entrenamiento ahí en el centro de rehabilitación de forma monitorizada y luego en casa pues mandarles ejercicios. Yo igual separaría lo que es el periodo ese de 12 semanas de entrenamiento en 2 partes. Una al principio, donde sí que están monitorizados, seguidos un poquito más de cerca para ver qué tal hacen el programa y cómo lo toleran. Y luego ya una segunda parte donde haya pues eso, más trabajo por parte del paciente en casa y que se vayan viendo los resultados a lo lejos. Pero bueno, eso habrá que irlo viendo con el tiempo. Me parece que estamos hablando sobre todo de casos de chavales posoperativos. A mí me parece que es tan interesante este programa de rehabilitación cardíaca que se debería hacer a todo niño cardiópata. O sea, incluso si su cirugía fue hace 6 años o 7. Yo incluyo a todos, ¿eh? Sí. O sea, me refiero... Incluso el que está bien, incluso el que se mueve perfectamente, sí. Un poco también para delimitarle hasta dónde puede ir, ¿no? Porque sí. Quizás ya se creen que ya pueden hacer de todo, ¿no? Me parece que sería bueno como hacer un chequeo general a todos, de todas edades, ¿no? A todos, sí. Sería bueno, pero nuestra capacidad ahora mismo es un poco limitada, pero idealmente estaría bien. Idealmente estaría muy bien para que ellos también sepan. Lo digo porque quizás le hicisteis un chequeo a los 8 años, pero lo que es a los 16 es muy diferente. Sí, totalmente. Pero estaría muy bien el poderlo tener controlado. Sí, de hecho vi a una niña en el primer programa de rehabilitación cardíaca que teníamos a los 7 años y ahora ha vuelto con 15 años. Y creo que le ha venido muy bien el refresh, el recordar pues el ejercicio, cuáles son las intensidades, cómo hacerlo, qué no hacer, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta de Víctor que dice: hola, mi hija tiene una insuficiencia mitral severa, miocardio no compactado y portadora DAI por TV no sostenidas. Nos comentaron desde el miocardio no compactado que no hiciera deporte. Lleva una vida tranquila y principalmente el único ejercicio que hace es andar. La pregunta es si sería contraproducente hacer algo de ejercicio pilates o natación suave y qué riesgos puede llegar a tener. En general, corrígeme Enrique si le pego una patada al libro de cardiología,
todas las patologías severas no se recomienda ejercicio físico intenso. Dicho esto, también es portadora de DAI. En general no nos gusta arriesgarnos mucho con este tipo de paciente. Enrique, ¿tú podrías recomendar algo de natación suave? ¿Tú crees? No, digo, discutible. También es tan personal esto como lo del deporte profesional no es. Sí. Natación con arritmias de riesgo pues no sería lo ideal. Pero ¿cómo se debe valorar? Se debe valorar haciendo la revisión, haciendo una prueba de consumo de oxígeno, ver hasta dónde es el tope recomendable no de riesgo entre comillas. Con el DAI ya sabemos que no debe subir mucho de frecuencia, porque entonces el aparato puede interpretar que es una taquicardia ventricular y disparar. Entonces, ¿qué hay que hacerla? Estudiarla en rehabilitación, quienes os dedicáis a eso, ¿no? Porque tenéis unos criterios además que nos contáis, sí, que mira, no debe subir de tanta frecuencia o de estos parámetros, y en función de eso dejarle algo de actividad. Sí. Era una pregunta dos preguntas iba a hacer. Una, ¿dónde crees que está el tope de poder meterlos en programa de rehabilitación de edad? Si se puede hacer desde los 5, desde los 4, desde los 7 Vale. Pues la edad mínima la solemos establecer en 6-7 años, y básicamente es una edad donde tengan la capacidad de colaborar con nosotros lo suficiente como para hacer una prueba de esfuerzo y que nos dé información interpretable, básicamente. Y una vez que tengamos esa información, pues ya nos planteamos meterlos en un programa de rehabilitación cardíaca si creemos que lo necesita. Y esto conectado con la pregunta que han hecho los papás, si se puede, lo que hemos visto no es igual que con los campamentos, que con los programas de rehabilitación, es que su autoestima mejora mucho. Sí. O sea, aunque tú objetivamente midas, todo está igual, no ha cambiado nada, se sienten mejor y se sienten de menos riesgo y se sienten más liberados y que son capaces de hacer más cosas dentro de un límite, aunque tú se los pones, pero la realidad es que objetivamente ellos se sienten mucho mejor con estos programas, que es otra cosa importante. Tenemos un déficit de psiquiatras y de psicólogos muy importantes para poder organizar esto. Pero en el caso de la paciente que hemos hablado, hay que valorar muy bien qué podemos hacer para que haga una actividad que ella se sienta mejor, pero que sea sin riesgo, porque junta muchas cosas. ¿Cómo? Eso, cuando hablamos María, pues coordinados el rehabilitador y el cardiólogo. A lo mejor no podemos recomendar nada, porque en cuanto sube la frecuencia cardíaca, aunque lo tolerase, el riesgo de choques inadecuados aparecería. Pero eso hay que valorarlo, porque es una paciente muy especial, muy compleja. Sí. Bueno, otra cosa importante es qué riesgo tienen los pacientes en tu experiencia, que si hemos tenido algún accidente grave, severo, en entrar en estos programas, ¿no? Porque hay dos cosas. Uno es el programa organizativo de tengo colegio, tengo trabajo, y otro, el riesgo que pueda correr haciendo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo al participar en un programa de entrenamiento? Sí. Pues en todos los estudios que se han hecho hasta ahora, pues habrá habido un total de igual 150 pacientes. No se ha visto ningún evento adverso. Así que en general es un programa bastante seguro hasta lo que sabemos. Tampoco tenemos mucha experiencia, como ya he dicho, y produce más beneficios, como dice Enrique, que riesgos. Sí, otra cosa que has dicho, María, de habría que hacérselo a todos. Es que una parte del programa se puede lograr sin ir a rehabilitación, porque una parte del programa es meterles en el hábito de hacer ejercicio, que es muy importante para la mayoría de las cardiopatías que tenemos, porque igual que el muchacho este que tiene un falo y hace deporte de competición, tenemos jovencitos, muchos que hacen deporte no de alta competición, pero normales. Eso ya tienen su hábito, pero hay un grupo muy grande
que es arropados por sus problemas de su cardiopatía y la sobreprotección de los padres, del colegio, de los profesores, que no tienen ese hábito y que son sencillos, y lo que queremos es meterles en ese hábito y que ellos se den cuenta de que eso luego lo tienen que mantener y que no les pasa nada. Entonces no necesitamos cada año hacerles el programa o hacérselos a todos, necesitamos que sepan que pueden hacer esas cosas. Y luego, si nos faltaría controles de estás haciendo los ejercicios, porque controles de consumo de oxígeno o de prueba de fuerza hacemos de rutina sin programa de rehabilitación, a ver cómo va. Pero lo más importante es, te metes en una rueda en la que te das cuenta que puedes hacer cosas que no hacías y que son buenas para ti, porque un ejercicio moderado es bueno para sea la cardiopatía que sea, eso siempre nos viene bien, ¿no? Eso no es algo que nos limite, pero hacerlos continuamente no sería una cosa no razonable. Yo querría volver a coger el guante de Enrique con el tema la importancia psicológica del deporte, y yo creo que ahí otra vez es donde el rehabilitador cardíaco debería trabajar con un psicólogo, porque seguro que muchos padres como yo hemos vivido, sobre todo cuando es un chico que, pues, por ejemplo, el mío de 17 años, yo creo que hasta los 14 no jugaba al fútbol. Entonces, ¿qué pasaba? Era el marginado del patio, solo se relacionaba con los pringaos, con los gorditos, con los raros. Entonces, ¿era porque no podía? Sí se cansaba más, pero yo no sé si ya psicológicamente ellos asumen el no puedo, cuando seguramente algo sí hubiera podido. Pero eso, ¿qué le hizo? Bueno, en este caso salió bien la jugada porque se puso a leer y bueno, y entonces saca unas notas fantásticas, pero socialmente fue muy difícil, porque sobre todo en los chicos, si no juego al fútbol ya no me relaciono, ¿no? Claro. Y siguiendo con, luego me hablas del tema depresión y antisocial. Voy a seguir cogiendo el caso de mi hijo como ejemplo. ¿Qué ha pasado? Que luego en la adolescencia de repente ha descubierto que sí que puede hacer. El doctor Maroto le prohíbe hacer un montón de cosas y entonces, por ejemplo, le prohibió hacer remo, que le apasionaba, y le prohibió hacer squash. Nosotros, quizás como padres un poco locos, no sé, no muy responsables, le dijimos: tú tira para adelante. Si tú quieres hacer remo y tú quieres hacer squash, hazlo, porque pensamos que ya se pararía. Efectivamente, empezó a hacer squash, se metió en el equipo porque se le daba muy bien, pero es que no pasaba del primer partido. Claro. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que ha sido él mismo, ya no ha sido el doctor Maroto, ya no he sido yo que le he dicho para, ha sido él mismo que ha parado. Ahora que le toca hacer remo, entonces ya no se atreve él mismo a meterse en remo, pero ha buscado el ser el manager del equipo de remo, y entonces ya va a todas las competiciones, hace las fotos, va en una lancha y ya no tiene que remar. Pero está muy bien porque entonces a nuestros chavales han tenido que buscar la forma alrededor para estar incluidos en el equipo de lo que sea, sin poder hacer la actividad. Pero bueno, esto ha salido bien, pero quizás un psicólogo lo podía haber reubicado y le podía haber dicho: mira, vamos a buscar otra forma, pero lo importante es que siga dentro. No le puedes decir juega al golf cuando lo que quieres es estar jugando al squash. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo trabajaba mucho con psicólogos y neuropsicólogos también en Boston, pero como dice Enrique, aquí los medios que tenemos son mucho menores, pero es muy importante el aspecto psicológico, porque al final también va a afectar cuán de activos son físicamente, cómo se relacionan con los demás. Y cuando empezamos a utilizar el psicólogo, pues no te sabría decir. O sea, cada uno es un mundo, depende un poquito del paciente, y yo creo que también ayuda mucho la educación con los papás, a que sepáis reconocer las cosas pronto, a entenderlas bien y ayudarles a ellos también a recolocarse un poquito, porque cuanta más información tengáis vosotros, yo creo que más armas tenéis para poder ayudar a vuestros hijos. Ya, pero con nosotros jugamos con el sentido común, ¿sabes? Y con a veces el lanzarle a la piscina cuando sabemos que no debe hacerlo, esperando que él mismo recoja velas. Pero yo no sé si ahí quizás hubiera estado bien un profesional en medio, porque a veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal la jugada, ¿no?
Evidentemente ¿No un ves? profesional si lo puedes Claro, encontrar y... claro. Pero que es muy interesante que haciendo una rehabilitación cardíaca de física haya un psicólogo que le esté diciendo ¿y tú cómo te sientes? ¿Y para ti cómo es de importante el deporte? Y tal. Y entonces que encaje la importancia del deporte no solo a un nivel físico sino a un nivel psicológico. Parte del programa de rehabilitación es la educación a los papás. Bueno, no solo a los papás, sino a los pacientes también. Y una de las charlas que tenemos es el psicólogo. Entonces, sería el psicólogo, era el psicólogo. Ahora ya no lo es, porque no tenemos. Pero potencialmente sí que integramos, o sí que nos gustaría tener la presencia de un psicólogo que nos ayudará con, pues al igual que el ejercicio, otros procesos de integración y socialización y otras muchas cosas. El próximo jueves no, dentro del día 18. Bueno, pues muchas gracias a Ana y como siempre esto se quedará grabado y en la página web podéis ahí preguntar y aclarar más cosas y hasta ese día. Pues nada más. Gracias. ¿Qué te parece lo del squash? Ya lo sé. Que salga bien, ¿no? Ah, que le salga bien. Entonces le quitas jugando muy bien.